Buenas noches, amigos y compañeros. Qué manera de evadir la realidad muchas veces a partir de discusiones tontas que eventualmente pueden llegar a poner el eje en cuestiones más graves, en cuestiones más de fondo, en cuestiones que hacen en nuestra convivencia cotidiana a poder llevar esta pesada carga que es vivir. Una pregunta básica, elemental. La sociedad argentina, la sociedad mundial es violenta, sí es violenta. Nos han violentado mil y una vez de diversas formas, de la violencia física a llevarse a los extremos, como habernos sacrificado en el altar de la gobernabilidad burguesa o de la burguesía oligarca o de la dictadura contrera, reaccionaria, a lo mejor de mi generación. Esa fue la violencia extrema. Y anteriormente habían sufrido violencia, sí, habían sufrido violencia social de todo tipo. La violencia que implica la marginalidad, la violencia que implica terminar, romper, hacer imposible la igualdad de oportunidades, la violencia que determina que en esta sociedad terriblemente injusta se nos quita todo tipo de bienes y con una gran cuestión sí también simbólica, porque nos ofrecen nos ofrecen para que compremos en forma compulsiva, que compremos cosas, al mismo tiempo nos rechazan la posibilidad de comprar lo indispensable. Es una violencia tremenda que vive la sociedad en su conjunto. En esa sociedad también, por supuesto, y es obvio y desde siempre, y es una violencia que la tenemos naturalizada, se duplica en el caso de la mujer, que sufre la violencia doblemente por su condición de mujer, que ha sido históricamente ninguneada, que le han sido negados los derechos más elementales, que carga con doble trabajo, que es objeto de humillación, que es objeto también de violencia específica del género. Eso no cabe la menor duda. Pero lo que no podemos perder de vista es lo esencial. Dentro de todo esto se producen situaciones marcadas por el atraso, por la deformidad, por la perversión, por una política que si no está puesta al servicio de la liberación, al servicio de la liberación del hombre también, no a la liberación del hombre, digo, de la especie, de la liberación de la especie, de liberarnos en forma no ya definitiva, pero por lo menos de lo más gravoso de la sociedad basada en la explotación. En ese sentido, cuando la política no sirve a eso, se deforma y se presta a cualquier tipo de tejes y manejes, a cualquier tipo de putrefacciones, y es más fango que otra cosa. Aquello que le atribuyen a Perón de que se construye con mierda y con barro, bueno, acá pareciera que la mierda sobresale. Y es el caso desde este episodio, el episodio del Tetagate, o como se le quiera llamar, un episodio que muestra la degradación de la política, porque un tipo que ha llegado ahí no puede, un diputado nacional no puede llegar ahí con este tipo de actitudes, por la trayectoria de él aparentemente es haber sido culata de Urtubey. Entonces, bueno, así estamos. Pero centremos la cosa. Y volvamos a hacer nuevamente la pregunta. ¿Es violenta la sociedad argentina? Sí, es violenta. Y también se producen en esa violencia, insisto, doblemente sobre la mujer, se producen respuestas que no son del todo centradas, ¿no? Por lo menos no tienen el equilibrio necesario del caso, y se sectoriza, en vez de apuntar a la cuestión general, se sectoriza, es como que cada cual un poco atiende su juego, y se cae, no en excesos, pero se cae en un horizonte muy limitado a poner la violencia como violencia de género, que existe, por supuesto que es muy, muy dura la violencia de género, está, y quiero hacer como un paréntesis, la violencia de género no es solamente el maltrato intrafamiliar, es también el maltrato laboral, es el menor salario, es la falta de perspectivas, es la machocracia por donde vayamos, o sea, en la vida sindical es doloroso decirlo, pero es una condición sindical argentina, es una condición sindical fanacoa, puro huevo. O sea, se le siguen legando lugares a la mujer
En muchos ámbitos eso es violencia de género también, y por ahí quizás centralmente es violencia de género el tema de la mujer mal paga, o de la tarea doméstica de las señoras que trabajan, de las mujeres que trabajan en domicilios haciendo limpieza, a la cual se le paga muy poco. Es violencia también el ninguneo a las enfermeras, casi siempre de género femenino, de género, a los trabajadores de salud de género femenino, como si fuera una tarea reservada, como si fuera una tarea menor, inclusive cuando sabemos que es una tarea que tiene que ser profesionalizada. Entonces, en esta balcanización, llamémosle, en esta partición de análisis de la violencia, se caen en visiones muy puntualmente, muy cerradas, alrededor de episodios puntuales, y se banaliza todo. Y en este caso se ha banalizado al punto de caer en algún exceso de decir esto es violencia de género, dijo la que en teoría puede llegar eventualmente a ser la diputada que va a reemplazar a Meri. Y también inclusive he leído que la ministra Alcorta ha dicho exactamente lo mismo, lo cual para mí es un error grueso. ¿Por qué? Porque se analiza únicamente haciendo análisis desde cierta visión muy acotada, muy hasta con una cierta cosa de negación del goce, con negación del placer, con cierto puritanismo, y acotando una violencia de género, cuando lo que no hay que apuntar es a la degradación de la política. Acá se degrada la política cuando es nuestra mejor herramienta. Acá se degrada la política cuando hay que valorizarla. Acá lo que tenemos que pensar es básicamente que la violencia, en general la violencia social, tiene que ser erradicada. Tiene que ser erradicada a partir de construir una sociedad más justa. Y para construir una sociedad más justa nos hace falta herramientas políticas más eficaces, y que apunten a la cuestión igualitaria, a la cuestión igualitaria de fondo. Y en esa cuestión igualitaria tenemos también que reivindicar el derecho al goce, al placer. Si se nos niega el goce, si se nos niega el placer, si se nos niega la felicidad, estamos creando represiones internas que son muy fuleras. Porque un acoso es una cosa, es el famoso acoso, ese acoso impune del hombre que antiguamente, y hoy también, piropea a una mujer por la calle con cualquier garangada, o el acoso laboral, que también es una realidad. Yo he trabajado con mujeres toda mi vida y he sido testigo de situaciones muy fuleras de acoso y de calladas la boca ante situaciones que normalmente no se tenían que haber dado. Entonces tenemos que centrarnos en una cuestión de hacer un diagnóstico certero de lo que necesitamos políticamente, y acerca de lo que antiguamente decíamos los viejos. Antiguamente decíamos los viejos, pero esa cuestión, ¿cuál es la contradicción principal? La contradicción principal sigue siendo la vieja contradicción de patria o colonia, entre un país sometido a un país independiente, entre un país en que se construye la emancipación, o en el cual se afianza la dependencia, y una dependencia que deforma, que atrasa. ¿Tá? Es decir, creo que fue en 1880 y pico un socialista alemán que militaba en un grupo interno del Partido Socialista que se había fundado en Argentina, se llamaba Borbarts el grupo. Él era un científico, el hombre, un sabio, que se llamaba Hermann Abel Alemann. Hizo la mejor definición del capitalismo de Argentina y de que la Argentina es un país capitalista, dijo. Es un capitalista dependiente, y esa dependencia produce una matriz que deforma todo el desarrollo capitalista. Lo deforma. ¿Por qué? Porque es un desarrollo al servicio o en función de los intereses imperiales.
más claro, imposible. Yo no sé si Jauretche, si Hernández Arregui, o si, qué sé yo, o Cook, o cualquiera de los pensadores del campo peronista, leyeron a Germán Abel Alemán, que murió tempranamente. Pero esa definición es perfecta. Entonces, en la medida que no resolvamos esa contradicción principal, cuál es liberarnos de un imperio, de esa matriz, romper con esa matriz que deforma el desarrollo nacional, bien, va a ser imposible. Y en ese desarrollo, si no lo hacemos acotando la dominación capitalista interna, tampoco va a ser posible. De ahí el error muchas veces de muchos compañeros, en especial de Moreno, que, bueno, no es compañero, para mí no es compañero, algunos es peronista, pero no es mi compañero. Cuando él hablaba del industrialismo per se, el industrialismo per se, bueno, no soluciona nada, porque con lo que hay que romper también es con la cuestión de deformidad, de atraso que tiene ese desarrollo argentino al servicio de la dependencia, deformado por la dependencia. Bueno, creo acá se cruzan muchas veces muchas visiones, mucho encono, porque uno opina distinto, te dicen que son machistas, cosas por el estilo. Pero yo reivindico el goce, y para poder gozar plenamente, para poder vivir plenamente en relaciones armónicas, hace falta terminar con ser plenamente emancipado. ¿Tá? Qué sé yo. Creo que lo digo con toda sinceridad, no creo estar equivocado, sin arrogancia, pero hay muchos que están viendo fuera del terreno. Buenas noches, compañeros.